Vamos a calcular la derivada de la función. Observa que es un producto de funciones, es decir, esta función x por esta función. Pero mira, para que no utilicemos el criterio de la división que hace un procedimiento largo, puedes hacer lo siguiente. Escribir x menos 4 elevado a la menos 1. Ya lo habíamos hablado, que cosas que estén en el denominador pueden pasar al numerador, pero cambiando su signo en el exponente. Y eso ya será más fácil aplicando la regla de la cadena. Aquí depende de tu ingenio y de tu habilidad para hacerte las cosas más fáciles, ¿sale? Si tú quieres hacer la regla de la división, te va a salir con la regla de la división. Bueno, vamos a calcular la derivada. La derivada del primero pues es 1 y simplemente dejo esta función porque estoy aplicando la regla del producto. Más, dejo el primero y ahora derivo este. Pero lo voy a derivar de esta manera. Esta es la regla de la cadena. Bajo la potencia que multiplica el 648, le resto 1, menos 1 me da 2 y la derivada de lo de adentro que es 1. Y ya me evité hacer una división más larga. La derivada de 8 pues es 0, por eso ya no la pongo. Y debemos de igualar a 0 la derivada porque quiero hallar su punto crítico. Y mira, observa que aquí esto lo dejo tal cual, x, y recuerda que este lo voy a pasar hacia abajo positivo. ¿Estamos de acuerdo? Y bueno, simplemente 648 por x menos 648. Voy a simplificar esta expresión. ¿Cuál es la ventaja de esto? Que tienen un denominador común. De nuestra última función, te había dicho que tenemos un denominador común. ¿Cuál es? El x menos 4 al cuadrado. Lo dejamos como el denominador común. Entonces, x menos 4 al cuadrado entre x menos 4, pues me queda x menos 4 que multiplica a 648. Aquí hay un 1, x menos 4 al cuadrado entre 1, pues es x menos 4 al cuadrado por 8, 8x menos 4 al cuadrado. Y el denominador x menos 4 al cuadrado entre x menos 4 al cuadrado se cancela y solo me queda menos 648. Tú puedes decir, esto ya se volvió muy complicado. Depende de la función que estés trabajando, va a ser el procedimiento. No todas son tan simples como el ejemplo anterior. Ahorita fuimos subiéndole un poquito de nivel. Y fíjate aquí, cuando la división de dos números da 0, cuando el numerador es 0, porque el denominador no puede ser 0, ¿sale? Y también de aquí puedes haberte dado cuenta, y no te lo mencioné, cuando tenemos la función f de x igual a 648 sobre x menos 4. ¿Cuál es el dominio de esa función? Es decir, el valor 4 no puede salir porque nos genera un 0 en el denominador. También puedes apoyarte de estas herramientas que ya conoces. Entonces, ¿cuándo va a ser esto 0? Cuando el numerador sea 0. Vamos a desarrollar el numerador. Al desarrollar el numerador, observa que sería 648 por x, 648x, 648 por menos 4, menos 2592. Desarrollando el binomio al cuadrado, ten cuidado porque ya te he mencionado que no es x al cuadrado más 16. Ten cuidado con eso. ¿Sale? Entonces, observa que los 648 se cancelan y simplemente vamos a multiplicar 8x cuadrada, 8x cuadrada. 8 por menos 8x, menos 64x. 8 por 16, 128 menos 2592. Bueno, observa que nos va quedando una ecuación de segundo grado, porque al restar 2592 más 128 me da menos 2464. Puedes darte cuenta que toda la ecuación la puedes dividir entre 8. Hazte la vida más fácil. Entonces tenemos x cuadrada menos 8x menos 308. ¿Cómo se resuelven estas ecuaciones? Por fórmula general, o si puedes adivinar, dos números que multiplicados me den 308 y sumados o restados me den menos 8. Recuerda que existe un método para hallar estos números. ¿En qué consiste este método? Descomponer en sus factores al 308, como si fuéramos a calcular su mínimo común múltiplo y ver la combinación que me conviene para obtener estos dos números. Ya que hayas encontrado los números, los cuales son 22 y 14, porque 22 por 14
Bueno, menos 22 por 14 da menos 308 y menos 22 más 14 me da menos 8. Recuerda que los valores son cambiándole el signo, x igual a 22 y x igual a menos 14, pero vamos a descartar el menos 14 porque la x es el ancho de la hoja. No puedo tener una hoja de menos 14 centímetros, entonces mi punto crítico es x igual a 22. Este es el candidato para saber si puedo obtener una cantidad mínima, es decir, si puedo minimizar esta función, ¿verdad? Bueno, observa lo que voy a hacer a continuación. Déjame comentarte el siguiente análisis. Ya tenemos un candidato para ser máximo o mínimo, ¿verdad? X igual a 22, nos gustaría que fuera pues un valor mínimo. Para eso tendríamos que calcular la segunda derivada y evaluarlo en x igual a 22, pero si te diste cuenta, la primera derivada quedó una expresión grande. Cuando derivemos esa expresión nuevamente, va a quedar algo todavía más grande y hay que simplificar y al final evaluar en 22, que no es un número tan pequeño, y debemos de asegurarnos que nos dé un valor positivo para garantizar que sea un valor mínimo en la función, ¿sabes? Bueno, puedes hacer el siguiente análisis. Como te decía, todo depende de tu ingenio y de cómo utilices todo tu conocimiento que ya llevamos a lo largo del curso. Observa lo siguiente. Esta es la función que obtuvimos del análisis del problema. ¿Sale? Que si lo quieres ver así, pues también nada más multiplicando por x. Observa que el dominio consiste solo en evitar que el denominador sea 0. ¿Cuándo el denominador va a ser 0? Pues aquí es fácil verlo, cuando x vale 4. Es decir, serían todos los reales menos 4. Pero ojo, momento. Esta función es una función que va a minimizar el área de una hoja, es decir, es el área de un rectángulo. Esta función no puede tomar valores negativos, ¿verdad? No hay área de menos 3 centímetros cuadrados. Entonces, mira, ¿cómo lo aprendimos en la clase? Pues era porque las funciones sí tomaban tanto valores positivos como negativos, ¿sale? Pero observa que aquí el dominio de esta función solo va desde el 0 hasta el infinito. ¿Por qué el 0 no? Porque no puedo tener área 0, porque si no, no tendría una hoja, ¿verdad? Entonces va desde el 0 al infinito. Pero yo sé que aquí esto me dice que es una asíntota, o sea, como que lo va a partir. Entonces, este intervalo se va a partir del 0 al 4 y del 4 al infinito. ¿Sale? Ojo, esta es mi intuición que yo tengo de lo que he aprendido, pero en la aplicación del problema el dominio es este, ¿sale? Pero la función me está diciendo que este dominio está partido del 0 al 4 y del 4 al 0. No lo toco porque es la asíntota, ¿sale? Y observa algo más. Del 0 al 4, este es lo mismo que este número, x menos 4, va a ser negativo. Esta fracción, pues más entre menos, menos. El 648 pues le gana por mucho al 8, ¿verdad? Entonces todo esto va a ser negativo. Y la x del 0 al 4 es positivo. Negativo por positivo, negativo. Voy a tener valores negativos si tomo las x del 0 al 4. Pero como te comenté, no puedo tener valores negativos porque esta es una función que modela el área. Entonces, ¿de dónde a dónde queda su dominio? Ya el bueno, del 4 al infinito. Ahora lo observas. Entonces, del 4 al infinito, yo ya tengo un candidato para ser mínimo, es decir, el 22, que está más lejos del 4. Observa qué es lo que voy a hacer. Una función tiene un mínimo, también ya te lo había comentado, que la derivada es la pendiente de la recta tangente. Nosotros sabemos de geometría analítica que pendientes negativas son de esta manera, ¿vale? Y después pendientes positivas son de esta manera, es decir, que si la derivada en un intervalo va así y después en otro intervalo cambia a positivo, es porque hubo un mínimo. Entonces eso es lo que vamos a hacer. Vamos a analizar la derivada, que ya la tenemos, en el intervalo del 4 al 22 y después del 22 al infinito. Imagínate del 4, imagínate que aquí está el 4, al 22, que es el candidato, y ver si es negativa, y después del 22 hacia adelante, y si es positiva, entonces aquí voy a tener un mínimo. También te invito
a que calcules la segunda derivada y evalúes en 22 y te des cuenta que al momento de evaluar tienes un valor positivo y por lo tanto será un mínimo. Para hacer el análisis recordemos que f' de x tenía esta forma, ya dejando un solo denominador común, y esta expresión de arriba se puede simplificar en esto. Factorizábamos el 8 y obteníamos esta expresión, y esta expresión ya sabíamos que se podía factorizar así. Bueno, observa qué es lo que vamos a hacer. Te dije que vamos a analizar del 4 al 22. Obviamente no podemos decir 22, x igual a 22 porque nos daría 0, eso ya lo sabemos, por eso determinamos el punto crítico. Del 4 al 22, fíjate bien, números del 4 al 22, si la x toma valores del 4 al 22, esta cantidad es positiva, ¿verdad? Del 4 al 22, pues esta cantidad va a ser negativa porque los números que va a tomar x son menores que el 22, ¿verdad? Pero mayores que el 4. Entonces esto es negativo. Positivo por negativo, negativo. Por positivo, negativo. Lo de abajo siempre va a ser positivo porque está elevado al cuadrado. Entonces, negativo negativo entre positivo, negativo. Entonces, la derivada va a ser negativa en 4 al 22. Es decir, del 4 al 22, su pendiente viene así. Y cuando tenemos números más grandes del 22, es decir, del 22 al infinito, pues esto sigue siendo positivo. Aquí ya le ganamos al 22, sigue siendo positivo. ¿Por qué va a ser positivo? Imagínate un número más grande que el 22, 24 menos 22, pues es un número positivo. Positivo por positivo, por positivo, positivo. Entre positivo, positivo. Entonces, la derivada va a ser positiva en 22 a infinito. Del 22 para acá viene así. Entonces, ya tenemos que el 22 es un mínimo para la función. Entonces, ya lo demostramos. Te digo, te invito a que tú calcules la segunda derivada y te des cuenta que sí te da 22 como un mínimo. Finalmente, ya sabemos que x es mínimo de f. Entonces vamos a hallar el valor de la y, que era lo alto de la hoja. Vamos a sustituir x igual a 22. 22 menos 4, pues es 18. 648 entre 18 me da 36, más 8, 44. Es decir, lo alto de la hoja debe de ser de 44 centímetros, ¿sale? Y lo ancho de la hoja de 22 centímetros. Y si le quitas los márgenes de 4 y 4 arriba y a los lados de 2, puedes comprobar que vas a obtener un área impresa de 648 centímetros cuadrados. Nuevamente te invito a que grafiques la función original que obtuvimos, ¿vale? Vamos a ver un último ejemplo.